Con mucho miedo. Fueron 2 noches que no se podía dormir. Las balas son hasta con metralleta. Eso es lo más complicado por los niños. Y no es para menos. Por 2 días los vecinos de Pudahuel y en especial los que viven en Laguna Sur con La Estrella no pudieron dormir. Disparos y fuegos artificiales por el velatorio de un conocido delincuente del sector que no murió en su ley, sino de COVID. Y le dije yo, hijo, vente para acá, para mi pieza, para atrás. Vénganse para acá mejor, porque me da miedo que llegue una bala, porque ya me salvé de una yo. Yo tengo mucho miedo de que un día yo esté acostada en el dormitorio y caiga una bala loca. Además, yo paso sola, que un día mis hijos lleguen y me pillen muerta arriba porque me ha caído una bala loca. Más que el ruido o las aglomeraciones o cualquier otro inconveniente, la principal preocupación son las balas locas que estas personas disparan sin medir ninguna consecuencia. La unidad policial dispuso por intermedio de la Prefectura de Carabineros Occidente la realización de diversos servicios policiales con el propósito de evitar estos hechos. Estos servicios se van a mantener vigentes de manera tal de poder asegurar o minimizar el riesgo de ocurrencia de balaceras y de lanzamiento de fuegos artificiales. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero mire a lo que se arriesgan. Esto también ocurrió en Pudahuel y pudo tener graves consecuencias. A pesar de que la persona murió de COVID y había presencia policial, se realizó el funeral. Igual se las arreglaron para entrar al cementerio de Maipú. Tampoco tuvieron problema para dar el último adiós, de la misma forma que lo hicieron durante las últimas 2 noches. Desde el gobierno no quisieron referirse a este nuevo velorio y funeral de alto riesgo, que una vez más puso en peligro a vecinos inocentes. Efectivamente, ponen en riesgo a personas inocentes, ponen en riesgo la vida de las personas usando armas de fuego, pero también fuegos de artificio que son completamente ilegal. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta situación? ¿Cuánto más hay que esperar? ¿Y cuándo podríamos tener una vocería y una acción real por parte del gobierno central? Son parte de las interrogantes, ¿no?, que conversaremos el día de hoy, porque aquí somos todos. Hoy lunes 26 de julio, nos vamos de inmediato con Max Collao. ¿Cómo están, equipo querido? Bueno, lo que ocurrió en Pudahuel ocurrió también en Recoleta, donde estamos parados. Pero aquí sí sucedió graves consecuencias. Estoy con Mariela, ella es la hija de nuestros protagonistas de la historia de hoy. Y escuchen, por favor, ¿qué tiene que decir? Hola. Hoy, de verdad, esto es muy terrible porque resulta de que a raíz de una bengala, de un fuego de artificio, el cual anunciaba la droga en una población cercana, mis padres quedaron en la calle. Ellos son un matrimonio de tercera edad y quedaron así, podía haber sido peor. ¿Qué pasó a la casa? Mira, cayeron 3 bengalas en el techo del dormitorio de mis padres. Se quemó la casa. Se quemó totalmente la casa y quedaron sin nada. Gracias a Dios ellos pudieron salir ilesos porque ese día estábamos celebrando el cumpleaños de ellos. Como era tarde, mi papá se quedó hasta tarde ese día. Si no, habrían estado durmiendo y durmiendo la tragedia hubiese sido fatal. Y nosotros por eso estamos aquí, porque nos vamos a activar por ello, nos vamos a activar por este matrimonio maravilloso a punto de las bodas de diamante. Tiene una historia maravillosa que ustedes no se pueden perder. Y vamos a estar atentos a eso, por cierto, y con esas bodas de diamante, 60 años de matrimonio, cómo no activarse por este matrimonio que ya lo ha pasado mal. Gracias, Max, volvemos contigo dentro de los próximos minutos. Ahora es momento oportuno para saludar a Matías Vera. ¿Cómo estás, Ángeles? Un abrazo gigantesco desde Pudahuel a toda la gente que nos está viendo desde su casa. Lo cierto es que fue un fin de semana intenso, fueron días complejos, especialmente para la autoridad comunal, la autoridad regional también ha estado al tanto de estas situaciones. En esta oportunidad se trató de un velorio narco. Con esas palabras se califica como un funeral de alto riesgo. En otras ocasiones, como en el caso en el que está Max, tiene que ver derechamente con la llegada de la droga a una población, por ejemplo. Lo cierto es que hoy nos acompaña Ítalo Bravo, el alcalde recientemente electo de la comuna de Pudahuel. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que le quiero hacer,
y me interesa que usted nos confirme o descarte, tiene relación con que este móvil, por ejemplo, es preferible hacerlo acá, porque hay lugares donde no se pueden hacer este tipo de despachos porque ponen en riesgo la integridad de las personas que están presentes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó este fin de semana? Bien, lo que pasó este fin de semana ha venido pasando en otras oportunidades también y tiene que ver con un uso de artificio, de fuegos artificiales, ¿no? Y de armas de fuego, balas al aire, que creo que lo más importante, que ponen en riesgo a la comunidad, que atemorizan a la población y que finalmente hacen sentir a la gente que está desprotegida. ¿Cómo se combate entonces, al menos desde la Casa de Edilicio? No, yo creo que el combate es importante y ustedes lo deben saber como periodistas. El combate de la delincuencia, el combate del delito está a cargo del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nosotros como municipalidad, a través de nuestra Dirección de Protección Civil y Seguridad Pública, hemos hecho las denuncias correspondientes. Yo personalmente como alcalde me he reunido con autoridades de la policía, tanto de Carabineros como de la PDI, para manifestar nuestra preocupación por estas situaciones. Hemos demandado que efectivamente estos funerales de alto riesgo sean abordados desde el punto de vista preventivo, con mayor presencia policial y no de una manera reactiva, porque finalmente, Matías, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un funeral también donde fuimos nosotros los que tuvimos que poner en alerta la situación. Alcalde, y sin ir más lejos, las imágenes que veíamos del departamento de prensa, había resguardo policial y pese a eso, aún así hubo episodios complejos. Entraron adentro del cementerio con petardos, con fuegos de artificio. Ángeles, sí, ¿nos querían preguntar desde allá? Sí, gracias Matías, y saludar también, por cierto, al alcalde Ítalo Bravo, alcalde de Pudahuel. Alcalde, cuando usted dice que se reunió con autoridades y que las policías debiesen tener un rol más activo, previo, no preventivo, frente a situaciones como esta, Matías lo decía en la nota de Omar Gómez del departamento de prensa, efectivamente hay presencia de carabineros, está escoltado por carabineros y están al ingreso, en esa misma imagen, están al ingreso del cementerio. Pese a eso, ingresaron igual. Entonces, ¿cuál debiese ser, a su juicio, y de acuerdo a lo que usted ha conversado con las autoridades, el rol de carabinero? ¿Cómo se impide para que no quede una situación peor? Es que, ¿sabes qué? Ni siquiera, Ángeles, gusto saludarte también, ni siquiera tiene que ver necesariamente con cómo actúa Carabinero en el momento. Yo creo que aquí tiene que entenderse que hay, y queremos ser súper enfáticos en eso, hay una subsecretaría que es la Subsecretaría de Prevención del Delito. A Pudahuel, por ejemplo, comprometieron 12 cámaras de seguridad el año 2019, todavía no llegan. Entonces tenemos una subsecretaria que está efectivamente entregando cifras COVID y no la tenemos haciendo el trabajo de prevención del delito. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros nos referimos a la delincuencia, nos referimos al narcotráfico, entendemos que la seguridad es un problema integral, no es un problema que pase por un funeral más o un funeral menos. Tenemos barrios que son categorizados como barrios complejos. ¿Qué hemos hecho en los barrios complejos a través del gobierno central? Lo decía la nota también, ¿no? Tenemos que abordar el problema de la seguridad de una manera integral, de tal manera que efectivamente cuando sea el funeral no haya un uso de armas como hay hoy. En Pudahuel hay más de 8.000 armas inscritas. ¿Será un tema entonces a lo mejor de proactividad más que de reactividad? Esa es la conversación que hay que tener, sin duda. Sin duda. Estamos y vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy día. Está con nosotros Emilio Sutherland, periodista del Departamento de Prensa. Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21. Está Marisa Navarrete, abogada, ex fiscal también. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Marisa Navarrete, abogada, ex fiscal, y Jairo Valdés, por cierto, nuestro activador en terreno del Aquí Somos Todos. Voy a partir contigo, Emilio. Bueno. ¿Cuál podría ser el diagnóstico? Porque si vemos que Carabinero efectivamente está escoltando, vemos que está al ingreso del cementerio y finalmente al interior del cementerio igual hay balazo, igual hay fuegos de artificio, entonces, ¿qué es primero, no? ¿El huevo o la gallina? Es un problema complejo, difícil y ya prácticamente inatajable. O sea, es incomprensible cómo a través de diferentes aduanas ingresan no miles, sino que millones de fuegos artificios
en el norte, en el sur, por los puertos de Valparaíso, de San Antonio. Eso es absolutamente incomprensible y se ha transformado nuevamente en una industria ilícita de gran envergadura, así como es el contrabando de cigarrillo, el contrabando de tabaco. Ahora, respecto al control policial, realmente es complicado, es complejo, porque ¿cómo detienes tú a una muchedumbre que pasa por diferentes partes, a un cementerio, a un camposanto? Es muy, muy difícil. Además, la otra problemática es cómo tú vas a hacer un control efectivo dentro de un cortejo fúnebre, habiendo esa cantidad de personas y algunos delincuentes que hacen utilización de estos fuegos de artificio, y no solo de fuegos de artificios, sino que también de armas de fuego. El problema es que si la policía reacciona en forma también aplicando cierta energía, nos arriesgamos a que ocurra una masacre. Es realmente un problema complejo. Y lo que yo veo más preocupante es que este fenómeno se está repitiendo día a día, semana a semana. Y no solo es un daño, por ejemplo, lo que veíamos en las propiedades, incluso se han quemado hasta colegios en diferentes partes de Chile a raíz de esta fuegos de artificio. Es también un problema que va más allá, que a lo mejor no se ve, y que es el daño que le causa todo este poder del narcotráfico a la gente, a la comunidad. La enseñanza que se le está dando a los niños respecto a lo potente, lo poderoso que son los narcotraficantes. Eso es un daño invisible, pero muy potente a la larga. De todas maneras, que es lo que estamos viendo hoy día. Eduardo, ¿tú compartes esa situación? ¿Y cómo podríamos hacer este trabajo más preventivo que reactivo? A ver, me encantaría estar en desacuerdo, pero lamentablemente la situación es así. Creo que estamos viviendo uno de los momentos más complejos en lo que respecta a crimen organizado y narcotráfico en Chile, por una razón muy simple, que se nos juntó la incapacidad del gobierno de gobernar y hacer su tarea y responsabilidad de proteger a las personas con la pandemia. No olvidemos que lo que ha sucedido durante la pandemia es una contracción del Estado en ciertos territorios, y esa contracción del Estado se ha cambiado por una amplificación del poder de narcotráfico. Cada centímetro que el Estado ha perdido es un centímetro que ha estado a disposición de la disputa del crimen organizado. Entonces, en este contexto nos estamos enfrentando a algo muy importante que dice el alcalde. El alcalde también, su municipio es parte de la red de 30 municipios por la seguridad que tenemos en Chile 21, que hacemos muchos esfuerzos, analizamos, hacemos propuestas, pero el problema es que esto tiene que venir desde las autoridades del Ejecutivo. Si el gobierno no toma la decisión de hacer una política inteligente, proporcional, ¿a qué me refiero inteligente? Hacer funcionar la inteligencia. Podemos perseguir miles de funerales narcos, como Emilio también menciona, podemos tener grandes problemas de internación de droga, pero Estados Unidos, que tiene una muralla y que tiene fronteras mucho más tecnológicas y puertos mucho más tecnológicos, entran más ilícitos que lo que entra Chile. Entonces, al final del día lo que hay que hacer es focalizar. Y lo segundo, que es la proporcionalidad. Tenemos también un sistema de seguridad que está preocupado de perseguir a jóvenes que tienen un pito en el bolsillo o una planta en su casa, pero que es extremadamente ineficiente en perseguir a los grandes cabecillas del narcotráfico. No nos olvidemos, y esto suena muy complejo, pero no lo podemos olvidar, es que gran parte de los soldados del narcotráfico, las mujeres que participan del narcotráfico, los jóvenes, niños, menores de edad que participan del narcotráfico, son víctimas de un sistema de seguridad, de una economía ilegal que les entrega una alternativa que muchas veces el mismo Estado, el mismo país no le entrega. Entonces, por supuesto que quienes cometen ilícitos tienen que pagar los costos de cometer ilícitos, pero la cárcel está reservada para los pobres. Los sistemas de vigilancia y castigos persiguen a las personas más vulnerables, pero no a los grandes narcotraficantes. Entonces, mientras sigamos generando este círculo vicioso, el capital humano y los soldados se van a seguir reproduciendo. Muchos de ellos entran y salen del Sename, entran y salen de la cárcel, pero el sistema en su cabeza va a seguir funcionando. Y para eso, por supuesto, y con esto cierro el punto, se requieren medidas de corto plazo y urgentes, que son, como les dije, inteligencia, proporcionalidad, que el gobierno decida volver a gobernar y haga su trabajo, porque los alcaldes, el drama que vive el alcalde de Pudahuel es un drama que viven la gran cantidad de los alcaldes de este país, que la ciudadanía le exige, ¿no es cierto?, que les dé respuesta, pero ellos no tienen recursos ni potestades, ni siquiera sobre las policías. Los consejos comunales de seguridad pública en este país ni siquiera son vinculantes. Pero por otro lado, de una vez por todas, y en esto concuerdo plenamente con el presidente Piñera, que es prácticamente lo único que concuerdo con el presidente Piñera en temas de seguridad, es que estamos en un punto de inflexión, y para enfrentar ese punto de inflexión se requieren medidas drásticas muy diferentes a las que venimos implementando
implementando y que tienen que ver con que la persecución a los grandes narcos de una vez por todas entre en el sistema financiero, el movimiento de capitales. ¿Qué vamos a hacer frente a los recursos que le entregamos en bandeja al narcotráfico? Mira, cuando vemos estas imágenes, ¿sabes lo que pasa? Es que estas personas reciben al día, por lo menos de base, con estimaciones las más conservadoras que existen en este país, entre 1 y 5 millones de dólares que generan gracias a la venta solo de marihuana y cocaína. 1 y 5 millones de dólares al día. Con esa capacidad que es conservadora, que es el piso, pueden corromper municipios, pueden comprar las armas que quieran, pueden comprar territorios enteros. Entonces, eso es lo que estamos combatiendo, y para enfrentar eso se requiere un nivel de proactividad mucho mayor, coraje político, decisiones, pero también cambios radicales, y con unas policías, dicho de paso, que están pasando por sus peores momentos de credibilidad y legitimidad y que no tienen capacidad de hacer su trabajo, incluso bajo excepcionalidad constitucional e incluso con militares en la calle. Imagínense lo que va a pasar si este gobierno ha sido incapaz de hacer su tarea con la excepcionalidad constitucional y tanquetas en la calle, cuando esto se retire y volvamos, entre comillas, a la normalidad, con un crimen organizado que ha crecido a costa de la contracción del Estado, particularmente durante esta pandemia. Gracias, Eduardo, por ese análisis. Marisa, cuando vemos esta situación y de acuerdo al análisis que hace Eduardo, uno dice, ¿por qué Carabineros no los detiene? ¿Dónde está fallando? Más allá de la inteligencia, ¿por qué Carabineros no actúa? ¿Necesita una orden por parte de un fiscal para hacer esa detención? ¿Es por una cuestión de precaución que el daño sería mayor si ellos actuaran, por ejemplo, como lo veíamos en la nota recién en el cementerio? ¿O las sanciones son muy pocas y al final uno dice, ¿para qué los voy a tomar si mañana salen? Claro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. A ver, yo quisiera decir algo antes. A mí me parece que el combate a la delincuencia, cualquier tipo de delito, tiene 3 etapas bien definidas y cada etapa podemos identificar un responsable. De repente uno ve que se echa la culpa, no, este es Carabinero, este es el gobierno. ¿Quién tiene qué responsabilidad en toda esta etapa que es la persecución de la delincuencia? Esta es la primera etapa, que es la etapa de prevención del delito, que evidentemente ahí en la prevención está involucrado las policías, está involucrado el gobierno, el Estado. La segunda etapa, que es la etapa de investigación de los delitos y persecución, está claramente identificada un ente, que es el Ministerio Público, para lo cual se vale de las policías para poder investigar, ¿ya? Y las deficiencias que encontramos en la investigación, bueno, se las tenemos que adjudicar a aquellos que están encargados, según la Constitución, de investigar los delitos. Y la última etapa, que es la sanción del delito, está a cargo de los tribunales, que son los que aplican finalmente la pena. Entonces, así uno, cuando tiene claridad respecto de cuál es la etapa en la que tenemos que abordarlo, evidentemente nos damos cuenta de que aquí hay todas las instituciones que están a cargo de las distintas etapas, hay deficiencias, ¿cierto? Si tú me preguntas respecto específicamente de Carabineros, de por qué no actúa, bueno, efectivamente porque Carabineros, ir a detener a una persona esa no es la solución al problema, por ejemplo, de los funerales narcos. Hay que hacer una investigación mucho más profunda a cargo de los entes que estoy señalando para determinar, ¿cierto?, quiénes son las personas que están allí. Hay mecanismos muy relevante la ley de droga para poder identificar quiénes son. Tienen la mayor cantidad de atribuciones, la ley les ha entregado para la investigación de delitos de droga muchas herramientas, agentes encubiertos, agentes reveladores, escuchas telefónicas, entonces tienen muchas herramientas. El problema es que la investigación parece que está fallando allí. Y respecto del delito aquí, y esto también es bueno decirlo, por ejemplo, en el tema de los fuegos artificiales, recientemente, en febrero, se modificó la ley y lo consideró un delito. Solo tener un fuego artificial ya es un delito. Por lo tanto, aquí también es importante que la comunidad, la gente sepa que es un delito y exija que sea investigado y haga las denuncias correspondientes. Gracias, Marisa. Jairo Valdés, esta situación se replica no solo en algunas comunas, porque uno pudiese, comillas, estigmatizar ciertos sectores, pero esto se da a lo largo de todo el territorio nacional y a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. Sí, mira, quería comentar esto más desde el sentido común. Siento que no puede ser posible que en algunas poblaciones las policías no entren y estos delincuentes hagan lo que a ellos se les ocurre. Desde que tengo uso de razón, que yo estoy escuchando fuegos artificiales en el mismo lugar, donde estoy escuchando los balazos en el mismo lugar. Y lo que sucede es que se transforma en un submundo, querida Ángeles, donde los patos malos hacen y deshacen y hacen todo lo que ellos quieran. Y como, no sé si es una estrategia, es un temor, lo que decía Emilio, para que no quede la escoba aún más grande, pero ellos se sienten con el poder de hacer y deshacer.
estamos como en México, que básicamente son ellos los que están tomando las decisiones de lo que pasa dentro de estas poblaciones. Y eso pasa mucho en mi comuna, en Maipú, dentro de estas poblaciones donde los narcos, donde los traficantes son los que gobiernan las poblaciones, por donde las policías no ingresan. Entonces es un tema súper complejo, yo no sé cómo se soluciona, pero sí tengo muchas preguntas porque son lo veo a diario, querida Ángel, lo veo a diario y yo no lo entiendo. Si están los fuegos artificiales en el mismo lugar, si están los balazos, si está la droga en el mismo lugar, ¿por qué continúa? Claro. ¿Por qué continúa? Eduardo, ¿tú coincides con que hay sectores en donde definitivamente ya las policías o el Estado no entra? ¿Y cómo se subsana eso? Bueno, absolutamente, y lamentablemente, como recién nos comentaban, hay territorios donde desde que yo nací, desde que yo tengo memoria, yo nací, crecí en Rancagua, territorios que siempre han estado tomados por el narcotráfico y el crimen organizado y siguen estando tomados hasta el día de hoy. Y ahí efectivamente lo que no ha funcionado es la investigación y la inteligencia o la decisión política, perdón que sea tan majadero, yo soy muy crítico no solamente del gobierno actual, sino que creo que durante los últimos 30 años la política de narcotráfico y la política de investigación de estos fenómenos ha sido extremadamente carente. El Ministerio Público es una institución relativamente nueva y el Ministerio Público, como nos comentaba, no puede hacer su trabajo si el eslabón anterior al Ministerio Público, que son las policías, no hace su trabajo. Ahora, yo sí discrepo en que el aumento de penas es la solución. La verdad es que la evidencia mundial nos muestra que el aumento de penas no termina este tipo de delitos, porque como yo les comentaba, quienes son parte de los eslabones más abajo son desechables. Entonces, da lo mismo si le podemos cadena perpetua, ¿no es cierto?, a los microtraficantes, porque ellos van a seguir yéndose a la cárcel, vamos a seguir encerrando pobres, ¿no es cierto?, pero el narcotráfico va a poder reclutar, como yo les decía, con la cantidad de dinero que genera todos los días. Entonces, eso es tremendamente complejo. Ahora bien, cosas que hace falta que podamos implementar hoy en día tienen que ver con, bueno, cuando nuestra, ¿no es cierto?, colega de la Fiscalía nos mencionaba el tema policial, es muy importante. Lo que pasa es que en este país en particular tenemos a nuestros policías haciendo una serie de labores que no deberían estar haciendo, incluso dentro del paraguas del narcotráfico, más preocupados, ¿no es cierto?, de perseguir muchas veces a los cabros que andan con un pito en el bolsillo del barrio Bellavista, o una denuncia que se hace porque alguien tiene una planta, ¿no es cierto?, en su casa, y esos recursos, que son recursos policiales, no los podemos focalizar donde los tenemos que focalizar. Y aquí está la desigualdad, porque también se comentaba un rato atrás, claro, esto ocurre en todas partes. Sí, efectivamente ocurre en muchas partes. Lo que pasa es que la forma en que el Estado se relaciona con este fenómeno es muy dispar dependiendo de los territorios. Por ejemplo, cuando veíamos que, ¿no es cierto?, el exalcalde de Las Condes le encantaba volar drones, ¿no es cierto?, sobre los territorios más vulnerables de Las Condes para buscar a microtraficantes, nos preguntamos, ¿y por qué no subía ese mismo dron sobre las universidades más pudientes, donde estudia la élite, ¿no es cierto?, los hijos de la élite económica y política, donde está comprobado que en muchas universidades hay más microtráfico de drogas y hay más personas vendiendo drogas que en las poblaciones más vulnerables? Entonces ese fenómeno se va repitiendo y hace que la respuesta que el Estado tiene frente a estos fenómenos sea desigual. Persecución, vigilancia desproporcionada en ciertos territorios, mientras que en otros se vista gorda. ¿Y eso qué es lo que genera? Que las cabecillas del narcotráfico no están en las poblaciones y no están en los territorios, sino que están en los territorios donde hay mayor impunidad y donde pueden hacer lo que quieren. Y ese es el problema. Lo mismo con los fuegos artificiales. La verdad es que me encantaría que subiendo las penas para el uso de fuegos artificiales erradicáramos los fuegos artificiales, pero eso no va a suceder. O sea, si a Chile ingresan hombres y mujeres víctimas de tráfico de seres humanos, ¿ustedes creen que no va a ser fácil internar una caja de fuegos artificiales? Eduardo Vergara, son parte de las interrogantes que siguen, ¿no?, y que nos encantaría poder aclarar. Gracias por conversar esta tarde con nosotros, cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Que estés muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21, que agradecemos también a Matías Vera, que estuvo con el alcalde Ítalo Bravo, alcalde de Pudahuel. Gracias, alcalde, por estar con nosotros y acompañarnos. Que estén muy bien. Se nos acabó el tiempo. ¿Algo quería decir al alcalde? Sí, Matías. Discúlpeme, pero me parece que habernos invitado para decir dos cositas, habernos cortado la idea, me parece que no corresponde, ¿no? Yo me quiero saludar a mis vecinos y mis vecinas de Pudahuel Sur y a decir que estamos demandando no solo más presencia policial, porque no puede ser que tengamos un carro policial disponible para 100.000 habitantes, sino que estamos demandando que efectivamente los barrios que son complejos
sean barrios donde se ponga el foco de una manera integral. Tenemos una subsecretaría de prevención del delito que no está haciendo su trabajo y que nos sigue condenando efectivamente a vivir diariamente con estos problemas. Le damos las gracias a Matías, al equipo, y decimos que estamos tremendamente preocupados y vamos a seguir trabajando por la seguridad y porque nuestros barrios sean barrios de paz, barrios de tranquilidad, donde la gente pueda construir diariamente su buen vivir. Eso es lo que esperamos, alcalde. Por su tiempo, Ángeles. Sí, eso es lo que esperamos, alcalde. Las pantallas de la que somos todos siempre abiertas para poder conversar estos temas.